Aunque muchas veces la vida parezca un producto del azar, nadie viene a este mundo por casualidad. Cada persona nace porque existe un propósito eterno que debe cumplir. Nadie nació porque simplemente se juntaron mis padres y se dio el hecho de que naciera. No, hay un propósito en todos y cada uno de nosotros. Independiente de cómo hayamos venido al mundo, en qué situación hayamos venido, hay un propósito. Dios no improvisa. Antes de tu nacimiento, Él ya había pensado en ti. Había diseñado tus capacidades y preparado el camino para que pudieras cumplir aquello para lo cual Él te estaba enviando. Es decir, nosotros no nacemos por un producto genético porque dos personas se juntan y simplemente nace alguien. No, hay un propósito en tu vida. Y ese propósito tiene que ser cumplido. Nosotros llamamos al cumplimiento del propósito, lo asociamos con la felicidad. Y al incumplimiento del propósito lo llamamos frustración. Entonces, muchas veces una persona está frustrada, está caminando por la vida, pero se encuentra frustrada. A lo que estoy haciendo no es lo mejor para mí. De repente estoy caminando por la vida por un camino que no es el que a mí me corresponde. Porque déjame decirte que mi propósito y el propósito de cada uno de nosotros es diferente. Lo que para algunas personas es felicidad, para otras no lo es. Para mí la felicidad más plena es estar aquí compartiéndoles una palabra. Demoré 40 años de mi vida para encontrar aquello para lo cual Dios me había llamado. Y para muchos de ustedes dirán, no, pero qué desperdicio. Para mi familia misma, mucha gente que me conoce dice, no, pero te conozco, Renato, tú estabas dirigiendo empresas en multinacionales y todo, ¿y qué haces predicando? O sea, qué desperdicio, porque el propósito es diferente. Para mí lo que es la felicidad completa, para otros puede ser una frustración, una amargura o un desafío. Un gran error que cometemos todos es asumir el propósito de otros. Porque mi papá o mi mamá, o porque la empresa, o porque el mundo, o porque la gente con la que yo estoy rodeado, todos quieren hacer esto, yo también tengo que hacerlo. Y nos olvidamos de que cada uno de nosotros es diferente, que cada uno de nosotros ha sido creado de una forma diferente. La felicidad está intrínsecamente relacionada con el cumplimiento del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto que la Biblia los dice desde hace muchísimos años y desde el inicio de los tiempos. Y desde cuando fuimos creados, Dios colocó un propósito en cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho hacer estas correlaciones porque es bien interesante. Incluso estudios modernos intentan confirmar esta verdad. Investigadores como el doctor Garayev, por ejemplo. El doctor Garayev, genetista, hizo una investigación de la genética del ser humano y encontró lo que se llama los genes fantasmas. ¿Sabes qué es un gen fantasma? Un gen fantasma es que ellos hacen la lectura de la genética de una persona y a una persona que le habían amputado el brazo o que no tenía una pierna, en su genética todavía aparecía esas partes que no eran parte de su cuerpo. El doctor Garayev lo demostró científicamente y por eso fue nominado a un premio Nobel. O sea, no estamos hablando de un pseudo estudioso, no, estamos hablando de un científico nominado al premio Nobel por los estudios en genética. Entonces, el doctor Garayev encontró que en nuestro ADN y en nuestra genética existe mucho más que rasgos físicos. Encontró rasgos conductuales y encontró que cada una de las personas, el mix genético que había era diferente y muy relacionado al propósito. Y entonces el doctor Garayev lanza a la comunidad científica un estudio donde dice que el propósito de cada uno de nosotros está en nuestro ADN y que ese propósito es tan diferente como cada uno de nuestros ADNs. Por otro lado, el doctor Garayev dice que nosotros hemos sido constituidos y creados y nacemos con el ADN necesario para triunfar en el propósito para el cual hemos sido llamados. Es decir, que cada uno de nosotros, y no lo digo yo, lo estoy sustentando en un estudio científico, que desde tu nacimiento, tu genética y todo tu ser está preparado para ser exitoso. Wow. Más adelante,
Ya, y recientemente, y en estos días, Tony Struch desarrolló el concepto de geniotipo basado en esa línea de investigación del doctor Garayev. Comenzó a seguir los estudios del doctor Garayev, ¿no? Indicando que cada persona posee talentos y características únicas para cumplir una misión específica. Es decir, mientras más avanza la ciencia, más confirma lo que la palabra nos decía hace muchísimos años. Mientras más avanza la ciencia, más se están dando cuenta que cada uno de nosotros es una individualidad y es un ser que viene equipado a la perfección para cumplir un propósito específico, y que tienes todo el ADN, tienes todas las características y tienes todas las condiciones para ser exitoso en aquello a lo cual has sido enviado a hacer. Amén. La ciencia recién comienza a descubrir lo que la palabra de Dios ya declaró desde el principio. Dios te creó con un propósito y te capacitó para cumplirlo. Tienes todo lo necesario para ser feliz y para ser exitoso, exitosa en aquello que tú has sido llamado a hacer. Pero pastor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque hay depresión, porque no hay frustración en todo lo que hago, porque no estás haciendo aquello para lo cual. Así de simple. O sea, podemos resumir toda la prédica en esto. Así ya lo entendiste, ya te puedes ir ya a tomar tu desayuno, tu pan con chicharrón aquí al costado. Porque ya lo entendiste, ya captaste ya. Porque voy a desarrollar eso que les acabo de decir en estos 20 minutos que nos quedan. Amén. Es decir, lo correcto, disculpen, es que has sido llamado y estás capacitado para ser exitoso, para ser exitosa. Y que la sociedad y el mundo en el que nosotros vivimos, más bien nos está frenando, nos está dirigiendo a decirte que no eres capaz, que no cumples y que no tienes lo necesario para ser feliz. Amén. El problema no es la falta de capacidad. Muchas veces es la falta de identidad. No creemos. Tú no crees. No crees que tienes lo necesario. El ego, el temor, la frustración y las heridas nos hacen sentir incapaces, cuando en realidad fuimos diseñados por Dios para vencer. Dile a la persona que está a tu lado: fuiste diseñado para vencer. Y aquí no se trata de que somos, que quiero animarte para que te salgas contento hoy día. No, quiero más bien que estés afirmado en la palabra y que tengas, y que tu fe pase a un nivel diferente, al nivel de creer lo que Dios puso en ti. Amén. Y a cumplir el propósito para el cual has sido enviado. Efesios 1:3. Y aquí nos paramos con todo, si tú tienes un problema de identidad, o de repente estás caminando por la vida, o te has encontrado delante de un desafío que se te está haciendo complicado superar, quiero que pegues este versículo en tu corazón. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Antes decían: no, es que tú haz hijos nomás porque los bebés nacen con el pan bajo el hombro, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido bendecidos por Cristo Jesús en los lugares espirituales. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Qué significa con toda bendición? Significa que todo lo que tú ya tienes, o que lo que tú necesitas para ser exitoso, todo lo necesario ya está contigo en los lugares celestiales. Desde el día de tu creación, Él te creó con un propósito específico y te capacitó para ese propósito específico. Hay un proceso creativo. Dios es el creador de todas las cosas. Y nosotros, creados a la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados también con un soplo de creatividad. La creatividad de Dios es mucho mayor que la creatividad nuestra, pero somos los únicos seres de todo el planeta que tenemos el poder creativo, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios crea algo, o cuando nosotros, vamos a colocarnos en nuestro contexto para que lo podamos entender, porque esto es muy importante. Cuando tú creas algo, primero te fijas en una necesidad, ¿no es cierto? O cuando tú haces algo, ya la primera idea que viene es una necesidad. O sea, hay una necesidad. Para suplir esa necesidad, yo pienso cómo suplir esa necesidad. Y una vez que tengo cómo voy a suplir esa necesidad, entonces comienzo un proceso de creativo para suplir esa necesidad, ¿no es cierto? Hay un orden. Entonces, cuando tú dices: yo estoy parado todo el tiempo,
¿no? Y a veces necesito descansar. Entonces comienzo a pensar en un proceso creativo y digo, mira, necesito algo para sentarme. Y de acuerdo a las capacidades o dones que yo tenga, comienzo a hacer una silla, un banco o lo que sea para poder sentarme, ¿no es cierto? Y una vez que está hecho, entonces recién me puedo sentar. En este proceso creativo, el propósito viene antes de que aparezca el insumo, la cosa o el elemento. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Es decir, si yo quiero sentarme, voy a crear una silla. Entonces, a la hora de que viene la necesidad de lo que yo quiero, nace un propósito. Esa silla nació ¿para qué? Para que se sienten. ¿Cuál es el propósito de la silla? Que alguien se siente, porque alguien estaba cansado. ¿Amén? ¿Ya? Igual, en el propósito creativo de Dios, el propósito creativo de Dios es, necesito a alguien que esté en este lugar, que tenga estas características. Y entonces el Señor dice, voy a crear a Wendell. ¿Entienden? El propósito de Wendell es anterior a su nacimiento. Por eso que el Señor dice, desde el vientre de tu madre te conocí. Y coloqué todas las cosas que tú necesitabas para cumplir el propósito para el cual te estoy enviando. Nació Francisco, nació con dones, habilidades, características esenciales para cumplir aquel propósito que Francisco fue llamado a cumplir. Y así, cada uno de nosotros, de la forma en que somos físicamente diferentes, todo nuestro ser, incluso nuestro ADN, es diferente. ¿Cómo tú identificas a una persona de otra? Hoy en día, ¿no? El análisis de paternidad. No es padre de la criatura. ¿Cómo lo hacemos? Con un análisis de ADN. ¿Por qué? Porque sabemos que el ADN de la persona es diferente. No hay dos ADNs iguales. Tu propósito no es el mismo. Tú y yo tenemos propósitos diferentes, pero fuiste creado con un propósito específico. Dios, cuando tú naciste, cuando Dios te vio, dijo, voy a ser una persona que tenga estas características para cumplir esta misión. Por lo tanto, le voy a dar estos dones necesarios para cumplir aquello para lo cual yo le estoy enviando. Entonces, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares espirituales desde antes de nuestro nacimiento para cumplir ese propósito para el cual nosotros hemos sido enviados. El problema es que estamos caminando sin conocer nuestro propósito. Dios se equivocó, a mí no me colocó. No, Dios no se equivocó, tú te equivocaste. En el camino que tenías que seguir por la vida te dejaste llevar y tomaste decisiones equivocadas. O simplemente no tienes el tiempo como para decir, Señor, dime lo que tú tienes para mí. Dios no te envió a esta tierra sin nada, vacío. Dios te trajo con todo lo necesario para vencer y para triunfar. Estás equipado, equipada con todo lo necesario para ser feliz, para triunfar y para vencer, para hacer todo aquello para lo cual el Señor te envió. Cuando una persona vive en su propósito, a vivir en el propósito le decimos éxito. Y a vivir fuera del propósito le decimos frustración. Porque no podemos decir, por ejemplo, que el éxito es lo mismo para todos. ¿No es cierto? No, para mí, pastor, el éxito es un buen trabajo, una buena casa, bastante dinero, un carro de último modelo, vestirme bien. Pues yo conozco a mucha gente que tiene todas esas cosas y vive en depresión, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Es un concepto distorsionado del éxito. O sea, un celular no me va a dar alegría, me va a dar una sensación de satisfacción pasajera, pero no me va a dar alegría. Lo que me alegra mucho y lo que hace y lo que es mi motor es andar en aquello para lo cual yo fui llamado. Es caminar en el propósito, es andar por la ruta que Dios trazó para mi vida. Dijo, Renato, yo te creé para esto, y sigue caminando por ahí porque eso es lo tuyo. Y cuando has caminado por muchos caminos y cuando en tu terquedad has querido ir por los caminos que no son para ti, te has encontrado con la dificultad, con el temor, con la frustración. Y cuando por un momento comienzas a caminar en el camino que el Señor trazó para ti, te vas a dar cuenta que todo fluye, que todo anda, que todo es mucho mejor. Cuando una persona vive en su propósito,
Esta persona encuentra plenitud, tiene pasión por lo que hace. ¿Ustedes han conocido a alguna persona así? Por la naturaleza de mi trabajo, yo trabajo con mucha gente que está en el campo, muchos agricultores. Y cuando a veces me siento con un agricultor a conversar acerca de sus cultivos y aquellos que están viviendo en su propósito, como que los ojos le brillan cuando hablan de lo que están haciendo, ¿no? Y te hablan con una pasión y te dicen, mira, sí, y me levanté y el cultivo y este año está viniendo así y que estoy haciendo esto y que estoy haciendo aquello y sus ojos brillan y su corazón florece. Es como que una luz lo ilumina porque está caminando en aquello para lo cual fue llamado. Es tan hermoso ver a una persona caminando en su propósito. Y uno que ve de lejos puede decir, oye, ¿a qué hora te levantas? No, salimos aquí como a las 3 de la mañana, salimos y caminamos y estamos en el campo y y tú dices, wow, qué duro, qué pesado. Pero como está andando en su propósito, para él no es una carga, sino que más bien me dice, no sabes qué es qué hermoso es ver al amanecer en la mañana. No sabes lo lindo que es caminar por los campos y sentir el aire puro. No sabes lo hermoso de ver el fruto de mi trabajo en la que estoy cultivando y hoy día está un poquito más madura de lo que estaba ayer y que está creciendo más de lo que creció la semana pasada. Y entonces sus ojos se comienzan a llenar y esa felicidad impacta el corazón de la gente que está alrededor y tú dices, este tipo encontró su propósito. Y aunque no sea el mío, porque para mí sería muy duro. Muchos de nosotros dirían, no, pero es que no hay celular, no hay internet, no hay 5G. Pero es que es su propósito. Lo que para algunos puede ser muy duro, para otros es la felicidad completa. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fue llamado a hacer cosas diferentes unos de otros. Encontrar tu propósito. Experimenta una paz en medio de las dificultades. Encontrar tu propósito es cuando las puertas comienzan a abrirse, cuando comienzas a vivir con una dirección y un sentido, cuando sientes plenitud en lo que estás haciendo, aunque sea duro. Muchos amigos míos saben. A mí me tocó estudiar en la universidad allá en Japón y tenía que trabajar y estudiar. Y durante años dormía 3 a 4 horas por día para poder pagar los estudios y hacer, ¿no? Y la gente dice, oye, pero qué duro. ¿Cómo no te moriste? Y digo, fueron los años más plenos y satisfactorios de mi vida, porque me encantaba hacer lo que estaba haciendo. Entonces, lo que para unos es sacrificio, cuando andas en tu propósito, como que hay una plenitud hermosa en todo lo que haces, ¿no? Uno le dice, por ejemplo, al pastor Wendell o a Alex que fueron a la selva. No, ¿y cuántas horas? 18 horas de viaje, no. ¿No, Francisco? Y después un bus y tienes que irte hasta el fondo y el medio de la nada, donde te pican todos los mosquitos, te duermes en medio de una tarima, donde el calor no para hasta cuando ese echado está sudando. No, pero no sabes lo feliz que he sido durante ese tiempo. ¿Saben por qué? Porque hay un propósito en todo eso. Hemos sido llamados por Dios a cumplir una tarea específica que muchos de nosotros estamos dejando de lado, queridos. Cuando una persona vive fuera de su propósito, le llamamos frustración. Y nada parece llenar el corazón. Cansancio constante. Yo siempre digo un testimonio. Tenía un puesto muy grande en una multinacional. Dirigía todo el mercado de Latinoamérica. Ganaba 4 veces más de lo que estoy ganando en el trabajo que tengo hoy en día. Pero el dinero no me alcanzaba. Hoy día, yo no sé cómo es la economía de Dios, pero hoy día gano 4 veces menos. Soy súper feliz en lo que hago y me alcanza para todo. Vivir en tu propósito es tan hermoso. Un cansancio constante. ¿Sabes que ese día que tú ni siquiera tienes ganas de levantarte porque dices, no, tengo que enfrentar de nuevo eso? Oye, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no estás andando en aquello que tú fuiste llamado o llamada a hacer? Estamos siendo insistentes en golpearnos contra la pared. Muchos no fracasan por falta de capacidad, sino porque están caminando fuera del diseño de Dios para sus vidas. Y voy a repetir esto porque me pareció muy profundo. Muchas veces el fracaso no es falta de capacidad, sino porque estás caminando fuera del diseño de Dios para tu vida. El problema que tenemos hoy en día es que el sistema educativo y la sociedad nos enseñan a competir, a producir, a sobrevivir, pero no necesariamente a buscar nuestro propósito. Me enseñaron matemáticas, ciencias, historia, geografía, soy muy bueno, me encanta todo eso,
pero eso no me ayuda a ir a mi propósito. Y no estoy diciendo que la educación sea mala, la educación es buena, es fundamental. Y es eso, fundamental. Sobre eso nosotros tenemos que construir. ¿Dónde se enseña el propósito? ¿Dónde se enseña la alegría? ¿Dónde se enseñan valores? En casa. Pero le estamos delegando al sistema educativo la criación de nuestros hijos. Y le están metiendo propósitos que no deben meterles. Con agendas LGTB y con agendas que no llevan y que no vienen, que hacen más bien que pierdan su identidad lejos de ganarlas. El propósito se enseña en casa, la alegría de vivir se enseña en casa, los valores se enseñan en casa. La educación que se le da en el colegio es básica y fundamental para que tengan éxito en la vida, pero la dirección, eso se da en casa, y eso somos nosotros los padres lo que tenemos que hacerlo. Muchas veces desarrollamos conocimientos, pero no identidad. Hay tanto conocimiento en nuestros chicos, pero hay una carencia tan grande de identidad. Saben de todo menos quiénes son. Todos saben, pero no saben quiénes ellos son. Y eso no se enseña en el colegio, se enseña en casa. Identidad. Antes en el hogar se enseñaban valores, carácter, propósito, corrección, fuerza, perseverancia. No, que si tú no haces esto, si no perseveras en no vas a tenerlo. No, ahora todo es tan fácil. Hoy hemos delegado completamente la formación al sistema y como resultado tenemos generaciones con información pero sin dirección alguna en la vida. Por eso que tenemos que hacer prédicas como estas, para suplir la necesidad que en casa no se está supliendo. ¿Estamos llevando nuestros hijos a su propósito? ¿O el objetivo es que termine muy bien, con buenas notas, la secundaria, que no repite el año? Ese es el objetivo de la educación. El objetivo es de que pueda entrar a una universidad, a un instituto técnico y que se desarrolle en la vida. Ya tú ya entraste a la universidad, ya eres, ya, listo, ya yo no tengo nada más contigo. Valores. Hay cosas que nosotros, como padres, hay cosas que pasan de generación en generación. Hay comportamientos que están inmersos dentro de nuestro propio ADN. Es increíble. Hace poco yo tenía un perro en mi casa, un perro de una raza que se llama Pointer. ¿Ya? Un perro que fue entrenado desde 1800, 1900, que desarrollaron esa raza en Inglaterra. Lo entrenaron para cazar al perro. Lo entrenaron para cazar. Ni siquiera para cazar, lo entrenaron para que cuando vea una presa, él se pare, levante la pata y ponga la cola así derecho. Él identificaba una presa y la veía así. Lo entrenaron hace muchos años a sus tatarabuelos, a sus generaciones, lo entrenaron para eso. Obviamente yo jamás he matado nada ni jamás he salido a cazar. Nunca, desde que era pequeño ese perro de cazador no tiene nada. Duerme en el sofá, deja pelos por toda la casa, se come nuestra comida, se echa a la cama. De cazador no tiene nada, pero cuando ve una paloma o cuando ve un pájaro en la calle, ¡pum!, se para. Nunca le enseñé, pero está en su ADN. Hay conductas, como lo decía el doctor Garayev, hay conductas, hay cosas, propósitos que se pasan de generaciones a generaciones. Y los de tus hijos se están llevando en su genética, en su ser, comportamientos que tú le estás enseñando y que tú estás colocando en ellos. ¿Qué vamos a dejar para las siguientes generaciones? ¿Qué estamos sembrando en mis hijos y en los hijos de mis hijos? ¿Estamos formando identidad en ellos? ¿Hemos encontrado nosotros mismos nuestro propósito? Pues yo no quiero avergonzar a nadie, pero si uno puede estar en una reunión como esta y decir, levanten la mano aquellos que han encontrado y creen que han encontrado su propósito en la vida, ¿cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos podrían decir, yo estoy viviendo en aquello para lo cual yo fui llamado a ser? Yo sí estoy pleno y feliz en lo que estoy haciendo. De repente, y no sabemos, estamos en una reunión de frustrados. ¿Cómo descubrí mi propósito? ¿Cómo yo puedo descubrir lo que Dios tiene para mí? Salmo 32:8. Este sí apúntenlo, ¿eh? Si ustedes van a mi casa, lo van a encontrar hasta en el baño. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Dios te dice en este día y lo que Dios te dice a través de este salmo. Dice, estás andando por un camino que no es el que yo marqué para ti. ¿Y sabes qué? Te voy a hacer entender. Hacerte entender significa te voy a corregir. Dios te dice, yo te voy a hacer entender. Te voy a corregir y una vez que yo te corrija, te enseñaré el camino por el que tú tienes que andar. Y una vez que estés encaminado en ese camino que yo quiero que tú andes, sobre ti fijaré mis ojos, que quiere decir, te voy a bendecir.
El problema es que muchos de nosotros, Harold, estamos buscando que Dios nos bendiga, yendo por otro camino diferente. Te estás saliendo del camino de bendición. Estás queriendo hacer, yo quiero hacer lo que yo quiero y que Dios me bendiga en el camino equivocado que yo estoy andando. Y entonces me tiro al piso y digo, Señor, qué injusto que tú eres. ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué no derramas de tu presencia sobre mi vida? ¿Por qué no tengo lo que quiero tener? Y justamente ese es el problema. El Señor te dice, te voy a corregir primero. Deja de andar por donde estás andando. Deja que tu prioridad sea tu carne. Deja que tu prioridad sea tus anhelos carnales. Deja que yo te dirija. Dice, te voy a hacer entender. Te voy a hacer entender. Tú pensabas que esto era lo correcto, que esto era tu vida. No, lo que pasa es que mi papá es abogado y mi abuelo es abogado y mi bisabuelo es abogado y yo también soy abogado. No, tú no eres abogado. De repente sí, de repente no. De repente Dios te mandó a hacer otra cosa diferente. De repente Dios te mandó al ministerio. De repente Dios te mandó a hacer otras cosas. Pero está íntimamente relacionado. Tu propósito está íntimamente relacionado a los dones que tú tienes, a las habilidades que tú tienes. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? ¿Dónde el mundo se te abre? ¿Cuál es tu don? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuáles son tus habilidades? Hay gente que sufre muchísimo para dar una enseñanza, por ejemplo. No, y hay gente que comienza a leerlo y le comienza a formar todo, listo, ya está, ya. No es que sea vago, sino que tiene ese don. Dice el Señor, te dice, te haré entender y te mostraré el camino por el que tienes que andar y sobre ti fijaré mis ojos. Una vez te voy a corregir y te voy a hacer entender. Y después te voy a mostrar el camino por el que tienes que andar. Y una vez que yo te muestre el camino y que tú andes por el camino que yo he trazado para ti, ahí te voy a bendecir. Nadie puede descubrir completamente su propósito lejos del Creador. Él tiene el manual. Él sabe cómo me creó. Él sabe lo que puso en mí. Entonces tenemos que acercarnos a Él. Acércate a Él. Tenga una relación con Él. Que no sea tu carne hablando más fuerte. Que en algún momento de tu vida tú puedas agarrar, Señor, quito esto. Esas voces, mi necesidad, mi angustia, lo que los otros me dicen que tengo que hacer o hacer. Lo saco un momento y dime lo que tú quieres de mí. Tengamos ese tiempo. El propósito, como les comenté hace un rato, Él antecede tu creación. El propósito antecede tu creación. Primero hubo un propósito y Dios te crea con todas las habilidades necesarias. El propósito está en ti, nació contigo y te acompaña toda la vida. Por eso que esa voz interna que te dice, no soy feliz, no estoy haciendo lo que quiero hacer, está en ti. Tienes que escucharla. Cerremos un poco la bulla que el mundo trae, que la sociedad trae, y enfócate en una relación directa con el Padre y que Él te diga, esto tengo para ti. Oye, esto es tan hermoso que el Señor te diga, esto tengo para ti. A mí me tocó en alguna oportunidad y por eso que la verdad que honro a los hombres de Dios. Porque caminas por un camino que a veces es duro, es difícil, entregas tu vida en algo y no sabes si es correcto o es equivocado. Y viene una palabra de Dios y te dice, es eso. Estás yendo bien. Estás caminando por el camino que tracé para ti. Y sigue andando porque más adelante te voy a bendecir. El fruto habla del camino. Los frutos hablan del camino. Y serás como un árbol plantado a la orilla del río. Y reverdecerás. Y darás fruto todo el tiempo. Quiero que te plantes en el río de la vida. En el camino correcto. Por donde pasa el río de la bendición de Dios. Que tú puedas dar tu fruto en abundancia. Caminando en el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Tienes que estar en el ambiente correcto. El ambiente influye mucho en tu propósito. Estar en un lugar como este y darnos un tiempo para que Dios ministre nuestros corazones. Y para que sea Él hablando profundamente. Y lo más importante de todo es ser guiado por el Espíritu Santo. Que no sea tu voz, tu voluntad o tu necesidad hablando más fuerte que Él. Que tu necesidad
que la voz de tu necesidad, de tu capricho, no sea más fuerte que la voz de Dios. Hay mucha bulla en nuestras vidas y hay muy poco tiempo para nosotros tener una relación con Dios. Aprovechemos estos momentos, amada iglesia, de tener una relación con Dios, de acercarnos a su presencia, al fuego consumidor de su presencia, en donde todo es revelado. La gente dice, pastor, pero está correcto, no está. Yo no sé. Pero ¿sabes lo que yo sé? Que aquí, en esta casa y en este altar, hay presencia de Dios. Y cuando tú te acercas a la presencia de Dios, eres confrontada, afirmado. Si tú vienes con algo delante de Él, que no viene de Él, Él te dice, eso no me pertenece. Pero cuando vienes delante de Él con algo que viene de Él, Él te afirma. Y son esos momentos hermosos que nosotros tenemos de derramarnos delante de la presencia de Dios. Esos momentos maravillosos que nosotros tenemos de deleitarnos en su presencia, de ser corregidos, ministrados por Él mismo. Juan 16:13, la primera parte, solamente la parte A dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La verdad se encuentra en la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús dice, Él te va a guiar, el Espíritu Santo te va a hacer conocer la verdad, la confirmación. Señor, ¿estoy andando por el camino correcto o no? Acércate a Él y Él te mostrará. El Espíritu Santo no solo consuela, también guía. Él revela, da dirección, decisiones, propósito, identidad y llamado. Muchas veces el problema no es que Dios no habla, sino que vivimos demasiado distraídos para escuchar su voz. Vivimos demasiado distraídos para escuchar su voz. Cuando tú tienes un cierto grado de discernimiento de su presencia, puedes discernir que Él está en este lugar. Lo puedes discernir. Y ves cómo hay gente que sí entiende que Él está aquí. Y hay gente que no. Y no saben cómo duele el corazón de que cuando su presencia esté en un lugar, lejos de mucha gente acercarse a Él y honrar su presencia, nos distraemos, conversamos, miramos nuestro celular y hacemos todo tipo de cosas, lejos de derramarnos delante de Él. Y después dice, pastor, pero es que Dios no me habla. El estar delante de su presencia. Señor, pastor, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Sabes qué? Aquí hay un fuego. Acércate que el fuego te lo va a revelar. Aquí hay una presencia. Acércate a la presencia. Coloca, dice, presenta vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Él. Preséntale lo que tienes. Y Él te va a confirmar o te va a decir, esto no me pertenece. En vez de buscar lo que diga la hermana, la sociedad, el ChatGPT, Dios, dale lo mejor de ti. Chicos, suban por favor. Preséntate delante de Él. Que Él pueda encaminar, dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que tú tienes que andar. Y ¿sabes qué? Y una vez que estés en ese camino, te voy a bendecir. Sobre ti fijaré mis ojos y nada te va a hacer nada porque yo estaré contigo. Y aquí hay un versículo que me encanta y con esto cerramos este hermoso tiempo. Dice, y ese también me gustaría que te lo lleves. Romanos 8:28. Y esto quiero regalártelo hoy día. Porque estoy seguro que este versículo lo conoces. Y estoy seguro que este versículo lo has visto. Pero aquí está la letra chiquita, ¿no es cierto? La letra pequeña del contrato que condiciona todo lo demás, ¿no? Esa que nunca leemos, pero que es la más importante, ¿no? Porque cuando vamos a reclamar, pero ¿por qué dice aquí que la garantía 2 años? Sí, solo y sí, no, ¿no? Si me entregas la factura, la caja enterita, todos los tecnopores también todos perfectos, ahí solo así tu garantía procede, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso es lo que nunca leemos. Dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y aquí nos quedamos y decimos, wow, qué hermoso, yo amo a Dios, entonces todo va a ser para bien. El mundo entero se comienza a mover para que todo me salga bien, ¿no? Pero aquí hay una letra pequeña que condiciona todo y que te dice, conforme, solamente a los que, conforme a su propósito, son llamados. O sea, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Cuando tú caminas por un lugar, el mundo sabe que viene un hijo de Dios y toda la naturaleza comienza a abrirse y las puertas que estaban cerradas se comienzan a abrir para los que aman a Dios. Pero
aquellos que están siguiendo el propósito, aquellos que identificaron cuál es el camino por el que tengo que andar y aquellos que están caminando por ese camino. Entonces, cuando tú me preguntas, nadie me ha preguntado de verdad, pero me pregunto y me respondo, ¿cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad es seguir tu corazón, oír la voz de Dios y caminar en tu propósito. Oír su voz, estar con Él. Porque para todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, conforme a su propósito son llamados. No estás aquí por accidente. Tu vida tiene un propósito. No hay espacio para la frustración o la depresión. Eres linaje escogido, nación santa, hijo e hija de Dios, quitado de las tinieblas a la luz admirable. Fue pagado por ti un precio de sangre, el precio más costoso y más alto que se puede pagar. Y lo pagó Dios por ti. Tus dones tienen un propósito. Tus procesos tienen un propósito. Incluso las pruebas que estás pasando tienen un propósito. Dios colocó dentro de ti todo lo necesario para cumplir aquello para lo cual Él te ha enviado. No permitas que el miedo, la frustración o las heridas te hagan olvidar quién tú eres y cuál es tu llamado. Porque te han querido destruir. La sociedad misma te ha querido aplastar. Las personas que amabas te quisieron llevar por un camino que no es el que Dios tiene para ti. Entonces, caminar con esa carga por la vida es duro, pero es de valientes decir, yo sigo a aquel que me llamó. Y soy lo valiente como para decir, he caminado por la vida sin un rumbo y sin un propósito. Pues hoy en día yo volteo y voy a hacer lo que Él me mandó a hacer.